La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados varones. Hoy vamos a continuar con nuestro seminario Aprendiendo a Vivir, segunda parte, con el tema Aprende a no dudar. Acompáñame, por favor, a la carta escrita por el apóstol Santiago. Vamos a leer el capítulo 1, del versículo 6 al versículo 7. Santiago 1, del 6 al 7. Dice la Escritura: pero pida con fe, no dudando nada. Repite conmigo, por favor. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando nosotros pensamos que no vamos a recibir de Dios, cuando pensamos que Dios no va a actuar, cuando pensamos que las cosas no van a acontecer como esperamos, en ese momento se está manifestando la duda. Y dice aquí Santiago que el que duda no recibirá nada de parte de Dios, porque Dios no puede honrar la duda. ¿Qué te parece si entramos a este tema y le pedimos al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón para que tú y yo aprendamos a no dudar? ¿Me acompañas? Padre, y en el nombre de Jesucristo nos presentamos delante de ti, creyendo que tu Espíritu Santo habla en nuestro corazón y que a través de tu palabra en este momento es desechada toda duda de nuestro corazón, toda inconstancia, todo doblez. Ponemos nuestros ojos en ti, Jesús, el autor y consumador de la fe, creyendo que cada promesa, cada palabra que tú nos das es sí y amén en nosotros, porque esa es tu naturaleza. Te conocemos, eso es lo que esperamos y eso es lo que heredaremos. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna vez tú te has acercado a Dios esperando recibir algo, pero de repente te asalta en tu corazón ese sentimiento de que tal vez no va a acontecer nada, de que no va a pasar? A mí me ha pasado muchísimas veces. La realidad es que día a día batallamos entre la fe y la duda. O poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, o poner nuestros ojos en las circunstancias de la vida. Qué importante es que tú y yo aprendamos a lidiar con la duda y sobre todo a desecharla de nuestro corazón. Porque la duda es una vacilación o indecisión ante varias posibilidades. Dudar es vacilar entre dos opciones contradictorias. ¿Ocurrirá o no ocurrirá? ¿Heredaré la promesa o no la heredaré? Porque no estoy seguro del hecho. Porque hay desconfianza, hay sospechas de que posiblemente algo malo va a suceder. Y no sé por qué somos así. Tal pareciera que es nuestra naturaleza el dudar, el esperar que acontezcan cosas malas en nuestra vida, en vez de cosas buenas. Tal vez creemos más la ley de Murphy que dice que si algo malo puede pasar, tarde o temprano pasará. En vez de creer a Dios y a su palabra, que nos dice, por ejemplo, en Hebreos 11.1. Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo lograr y desarrollar una fe? Una fe que me lleve a heredar bendiciones, a vivir en poder. Una fe que me dé confianza y seguridad de que las palabras del Señor van a ser sí y amén en mi vida. ¿Cómo lidiar con la duda? ¿Podré hacer a un lado la duda? ¿Podré vivir sin duda en mi corazón? Tal vez no. Posiblemente esta es una de las batallas más importantes que vamos a librar en el transcurso de nuestra vida. Pero lo más importante es que debemos de procurar que sea la fe quien gane la mayor parte de las veces y no la duda. Es por eso que el día de hoy el Señor desea hablarnos. En Hebreos 10:38 nos dice: mas el justo vivirá
por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dios está esperando que tú y yo vivamos por fe, por medio de la fe. No que vivamos una vida llena de dudas, de incertidumbres, de indecisiones, de confusiones, que no nos lleva a nada, no nos lleva a heredar nada. Mas el justo vivirá por la fe. Que esta pueda ser nuestra bandera. ¿Usted, varón, desea vivir por la fe? ¿Desea desarrollar una fe creciente? Pues debe de saber que una vida de fe es vivir una vida llena de adversidad, llena de pruebas, donde veamos el poder de Dios manifiesto en cada situación de nuestra vida. Porque ¿cómo conoceríamos a Dios como un Dios proveedor, como un Dios sanador, si no pasamos por situaciones de escasez o de enfermedad? Mas el justo vivirá por la fe. Y Dios permite que acontezca en nuestra vida diversas situaciones para que nuestra fe no solamente sea probada, sino que crezca y se desarrolle al echar fuera la duda de nuestro corazón, al conocer quién es nuestro Señor y cuál es su naturaleza. Como está escrito en Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7, acompáñeme por favor. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Usted desea aprender a no dudar ante cualquier situación? ¿Ante cualquier prueba? Bueno, pues ¿qué le parece si vemos algunos principios de parte de nuestro Señor Jesucristo que nos pueden ayudar a hacer a un lado la duda? Dice la Escritura en Hebreos 11 del 1 al 2. Hebreos 11 del 1 al 2. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Lo primero que yo debo de comprender es qué es la fe. Para poder echar a un lado la duda, debo de conocer primeramente qué es la fe. La duda ya la conozco, vivo con ella todo el tiempo. Pero la fe, dice aquí que la fe consta de dos partes, de dos elementos muy importantes. Primera parte, la certeza de lo que se espera. Tener certeza de lo que estoy esperando de parte de Dios. Certeza es el conocimiento de lo que no se duda. De tal forma que para poder desarrollar certeza, necesitamos llenarnos del conocimiento que nos la va a dar. ¿Cómo podremos tener certeza de algo que desconocemos? ¿Cómo esperaremos lo que Dios nos ha delegado si no lo conozco? ¿Cómo esperamos que Dios actúe si no conozco su corazón, si no conozco su palabra? Tú y yo debemos de saber lo que esperamos de Dios, esto es conocer su corazón. Y si le conocemos, sabemos que Dios es un Dios bueno. Hermano, tenemos un Dios bueno que nos ama. Un Dios misericordioso, un Dios que busca bendecirnos a cada instante de nuestra vida, que busca sanarnos, que busca liberarnos. Ese es el corazón de Dios. Y si yo lo conozco, entonces voy a desarrollar convicción de lo que espero de parte de Dios. No puedo esperar otra cosa de parte de Él, porque no es su naturaleza. De Dios no vamos a recibir nada malo, porque Él es bueno en gran manera. Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Da bendición a todos. De tal modo que la certeza de lo que se espera me lleva a esperar con paciencia la manifestación de Dios a favor nuestro, sin dudar. Ahora también, la definición de Hebreos 11 dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción significa
la idea o pensamiento que está fuertemente adherido y arraigado en nosotros y por medio de la cual actuamos. Cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, nos lleva a ser cristianos por convicción, porque yo decido, porque en mí está ese deseo, ese ánimo, no vacilo, no dudo, yo sigo a Jesús. Hay convicción en mi vida. Cristianos que no se dejan mover fácilmente de su fe, ni por estratagema de hombres que con astucia emplean las artimañas del error, ni por la seducción del mundo, sino que me mantengo firme en Cristo. Eso habla de convicción, de una escala de valores, de una manera de pensar y de actuar. La fe es la condición del hombre que le permite ver no las cosas que se ven, sino las que no se ven. Cuando yo tengo convicción, no estoy viendo las cosas que se ven. ¿Qué significa? Que no voy a actuar con base a las circunstancias, a lo que mis sentidos me están dictando, sino que yo voy a actuar con base al conocimiento, a la certeza que hay en mí de la naturaleza de Dios, y voy a esperar las cosas buenas de Dios, y entonces voy a poder ver, tener una visión de lo que no se ve, para poder heredar las bendiciones y las promesas para mi vida. De manera que la convicción de lo que no se ve nos lleva a actuar y a afirmar las cosas que son ciertísimas entre nosotros, no por vista, ni guiados por las circunstancias, ni por la razón, sino por la fe de Dios en nosotros. Por ejemplo, si le digo que el universo entero fue hecho por la palabra de Dios, de tal modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿usted lo cree? Claro que sí, hermano Jorge. Eso está escrito en Hebreos 11:3. Es un conocimiento, es una convicción, es una certeza en mi vida. Y si yo le digo que el Señor ya le bendijo a usted con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿lo cree? Hermano, ¿de veras? Sí, pues eso dice Efesios 1:3. Y si lo dice, Dios no es hombre para que mienta. Él habla verdad. Y Dios nos ha bendecido. Todas las bendiciones de Dios para tu vida ya están autorizadas. Están en los lugares celestiales, aguardando que tú desarrolles la fe o combatas la duda para que puedas recibir cada una de sus promesas. Si yo le digo a usted que no se enfermará de COVID-19 y que ninguna plaga tocará su morada, ¿usted lo cree? Hermano, no, pues ¿cómo crees? Todo el mundo se está enfermando. ¿No has visto las estadísticas? ¿Cómo se están incrementando el número de enfermos de manera logarítmica? Hermano, echa a un lado la duda. No veas las circunstancias. Aprendamos a actuar por fe. De esto se trata este tema. El mismo Señor Jesucristo nos dice en Juan 11 del 25 al 26, Juan 11 del 25 al 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Fíjate lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesús, que Él tiene asegurado para ti y para mí la vida eterna, si creemos en su nombre, si le recibimos como Señor y Salvador. De ahí la importancia que tú y yo hagamos una confesión por Jesús. Creer en Jesús no es nada más decir, pues sí creo, no, es confesarle cada día a través de tus palabras y a través de tus acciones, vivir para Él, entregarle nuestro corazón, que Él venga a tomar el trono de nuestro corazón. Y entonces está reservado para ti la vida eterna. Un día tú y yo estaremos delante de su presencia. ¿Lo crees? Muchas personas, aun cuando son cristianas, no pueden perseverar
en esta certeza y convicción, ya que cuando viene el tiempo de la prueba y sufren diferentes tribulaciones, se llenan de miedos, de dudas, de incertidumbres en cuanto a la voluntad de Dios para sus vidas. Se les olvida que Dios desea bendecirles, que el Señor está a su lado, que Él acampa alrededor de ellos, que Él los cubre bajo la sombra de sus alas, porque estamos viendo más aquello que nos lleva a la duda. El Señor desea que usted y yo, varón, podamos ser varones de fe, varones como los varones que están escritos en su palabra, como Gedeón, como Sansón, como Samuel, como Abraham y David, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo esto está en las Escrituras y está para que nos sirva de modelo a ti y a mí y podamos seguir su ejemplo. Si por medio de la fe estos varones alcanzaron buen testimonio e hicieron grandes proezas, entonces nosotros imitemos su ejemplo para que también alcancemos delante de Dios un buen testimonio por la fe. Ok, hermano Jorge, pero ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se ejercita? Creo que decidiendo el dejar de dudar primeramente. Pero ¿cómo puedo dejar de dudar, hermano Jorge? La verdad es que batallo con eso todos los días. Aprendamos de aquel que es el autor y consumador de la fe, de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a entrar entonces a estos principios que yo te comentaba. Principio número 1. Deja de ver las circunstancias y pon tus ojos en Jesús. Repite conmigo. Deja de ver las circunstancias y pon tus ojos en Jesús. Acompáñame por favor a Mateo 14 del 28 al 31. Mateo 14 del 28 al 31. Es el pasaje donde se encuentran los discípulos en medio del mar de Galilea, en la penumbra de la noche. Ellos están remando porque Jesucristo les dijo, vayan al otro lado. Y en eso aparece nuestro Señor Jesús caminando sobre las aguas. Y dice aquí, en Mateo 14, a partir del versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Qué le pasó a Pedro? Abrió sus ojos a las circunstancias. Al ver el fuerte viento, dejó que el miedo, que la duda entrara a su corazón. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos, hermano? Cuando ya estamos caminando sobre las aguas, cuando Jesús nos da su palabra y nos dice, ven y sígueme, ¿por qué dudamos? ¿Dudamos de su voz? ¿Dudamos de su palabra? ¿Dudamos de que sea cierto lo que estamos viviendo? ¿Dudamos por las circunstancias que nos rodean? ¿Por nuestras incapacidades? ¿Por qué dudamos? ¿Qué es lo que te lleva a dudar? Pedro dice aquí la Escritura que al ver el fuerte viento, nunca permitas que las circunstancias impidan que tú heredes las bendiciones de Dios o que se gesten los milagros en tu vida. Pon tus ojos en Jesús, no en las circunstancias. En Hebreos 12:2 nos lo dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa?
que de Jesús emana la fe. Cuando tú crees en Jesús, te estás llenando de la fe de Jesús. Esa fe de Jesús se manifiesta en ti. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Principio número 2. No permitas que tu lógica te lleve a argumentos negativos. Repite conmigo. No permitas que tu lógica te lleve a argumentos negativos. Por ejemplo, como cuando Jesús alimentó a más de 5,000 personas. Acompáñame, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 13. Lucas 9, del 12 al 13. Dice la Escritura: pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Jesús les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y dice en el versículo 14, y eran como 5,000 hombres. Imagínate, sin contar a las mujeres, sin contar a los niños. ¿Cuánto te gustaría? ¿Que hubiese posiblemente 10,000 personas ahí juntas? ¿Cómo poder comprar alimento para 10,000 personas? ¿Cómo poder alimentar a tanta gente con 5 panes y 2 pescados? Mi lógica me dice que eso es imposible, que no puedo lograrlo, no puedo alcanzar mi meta, mi objetivo. Simplemente no se puede, porque estoy permitiendo que mi lógica me lleve a argumentos negativos. ¿Pero qué crees? Dios no tiene que ver con nuestra lógica, porque para Dios nada hay imposible. Si dijimos que por fe creemos que por la palabra fue hecho el universo entero, que Dios dijo sea la luz y al instante fue la luz, sean los astros, sean las estrellas, sean las plantas, y en ese momento, al instante cobró vida, ¿cómo no voy a poder creer que se pueda alimentar a una multitud tan grande con 5 panes y 2 peces? Si para Dios nada hay imposible. Ese es el pensamiento que debemos de desarrollar en nuestra mente. No recibir otro tipo de argumento, porque conforme a nuestra lógica, conforme a nuestras imposibilidades, pues sí, para nosotros es imposible, pero para Dios no es imposible. Él lo puede hacer y Él se goza manifestando su poder y mostrándonos cómo Él puede hacer las cosas mucho más allá de lo que entendemos y de lo que comprendemos, porque tenemos un Dios que es vasto, un Dios que es bueno. Y dice en Lucas 9 del 14 al 17, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Nada más ve cómo está actuando Jesús en fe. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de lo que les sobró 12 cestas de pedazos. No solamente Jesús dio comida, alimento a esa multitud, sino aún sobraron 12 cestas llenas de alimentos. De veras que cuando Dios nos da de una manera apretada, remecida y rebosante, porque esa es su naturaleza.
Hermano, satura tu mente con la verdad de Dios, de cuál es su corazón y lo que Él desea hacer en tu vida. Porque Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Créelo, recíbelo, confiésalo. No permitas que tu lógica te lleve a argumentos negativos. No, pues esto Dios no lo va a poder hacer. Dios puede sanar cánceres, Dios puede sanar de COVID, Dios te puede hacer prosperar laboralmente, Dios puede hacer que cambie tu corazón, que cambien tus hijos, que salgan de las drogas, que salgan del homosexualismo, Dios puede hacer que cambie tu esposa, porque tenemos un Dios que es bueno. Dios puede hacer que ese familiar que no conoce a Jesús y se resiste, caiga a sus pies. Para Él nada hay imposible. Principio número 3. No permitas que el temor llene tu corazón. Repite conmigo, por favor. No permitas que el temor llene tu corazón. Por ejemplo, para iniciar Ezequiel su ministerio profético, Dios le habló en Ezequiel 2, versículo 6. Ezequiel 2, versículo 6. El Señor escogió a Ezequiel, lo tenía preparado para una obra grande. Pero Ezequiel se veía con unos ojos distintos a como Dios lo estaba viendo a él. Y le dice: y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Está fuerte, ¿verdad? La palabra. ¿Alguna vez tú te has sentido morando entre escorpiones? Imagínate, gente que busca hacerte daño, lastimarte, picarte, asesinarte. ¡Uy, qué terrible! Así se encontraba Ezequiel. Y el Señor le dice: no les temas, ni tengas miedo, no tengas miedo de sus palabras. 3 veces le dice: no temas, en un solo versículo. Porque Dios conocía la condición de Ezequiel, que muchas veces permitimos que nuestro corazón se llene de temor ante las circunstancias, ante la posibilidad de que algo malo nos acontezca, ante la posibilidad de que no pase lo que esperamos. A veces este corazón se llena de temor. Y te digo una cosa: el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios es amor, y cuando nos llenamos del amor de Dios, de su conocimiento, cuando yo comprendo su naturaleza, te vuelvo a repetir, en ese momento yo voy a permitir que la certeza y la convicción, ese conocimiento, esa idea se arraigue en mí y sea como un escudo que impida que aquella situación, aquella circunstancia, aquella persona no va a mover mi corazón. El temor no se va a manifestar en mi vida. Va a ser como un escudo a mi corazón. Principio número 4. Desecha de ti el esperar el mal. Repite conmigo, por favor. Desecha de ti el esperar el mal. Como la mujer cananea que no estuvo dispuesta a recibir un no de parte de Jesús. Acompáñame, por favor, al Evangelio de Mateo capítulo 15. Vamos a leer del versículo 21 al versículo 28. Mateo 15 del 21 al 28. Dice la Escritura: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Ellos se molestaron, ¿verdad? Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué testimonio, ¿verdad? Esta mujer parecía que tenía todo en contra. Su hija estaba enferma. Escuchó que estaba pasando Jesús cerca de ahí y fue a buscarlo y empezó a clamar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los discípulos se molestaron y motivaron a que el Señor le dijera: hazte a un lado, ya no grites, ya no nos sigas, sepárate de nosotros. Parecía que esta mujer tenía todo en contra. Jesús no le respondía palabra, se quedaba callado. Y para colmo, cuando le respondió, le dijo: no es bueno dar el alimento de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Wow! Prácticamente el Señor le estaba diciendo: no, ¿sabes qué? Tú eres como un perrillo. No es correcto. Yo voy a alimentar a mis hijos. Sin embargo, esta mujer no esperaba el mal, porque conocía la naturaleza de Dios. Sabía que ella tenía que clamar, sabía que ella tenía que esforzarse y esperar en el Señor, y seguir clamando hasta obtener una respuesta positiva. Ella no estaba dispuesta a esperar el mal, sino el bien de parte de Dios. Y entonces le dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y esa respuesta le agradó a Jesús. ¿Por qué? Porque la mujer reconocía su condición. Y ella estaba ahí dispuesta: Señor, yo sé que tú eres bueno, y aún los amos son buenos con sus perritos. Señor, permite que coma de tus migajas. Y el Señor permitió que su hija fuese sanada. Hágase contigo como tú quieres. Movió la voluntad y el corazón de Jesús porque conocía que Dios es bueno. Jamás esperes algo malo de parte de Dios. Nunca esperes el mal. Siempre espera el bien y lucha por alcanzarlo. Esfuérzate, aun cuando las respuestas sean contrarias a lo que tú estás esperando. Continúa, da tu segundo esfuerzo, sigue clamando a Dios. Y Dios, que es bueno, actuará en tu vida. Número 5. No seas impaciente, aprende a esperar en Dios. Repite conmigo: no seas impaciente, aprende a esperar en Dios. Como cuando Marta le reclamó a Jesús por no haber llegado cuando le solicitó que fuera a orar por su hermano Lázaro, que estaba enfermo. Dice en Juan 11, del 3 al 6, acompáñame por favor, Evangelio de Juan capítulo 11, del 3 al 6, dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Imagínate. Marta, María y Lázaro, amigos de Jesús, estaban pasando por una prueba. Lázaro se encontraba muy enfermo. Jesús los amaba mucho. Sin embargo, cuando lo mandaron a llamar para que fuese a orar por Lázaro, Jesús decidió quedarse 2 días más donde estaba. No que no le importara, sino porque él tenía una certeza y una convicción: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste.
Jesús sabía que tiempo y ocasión nos acontece a todos. Jesús se movía por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, y tomaba decisiones en una certeza y en una convicción de lo que sabía que era la voluntad de Dios. Tú y yo debemos de actuar así y no ser impacientes, saber aguardar y dar los pasos o tomar las acciones en el momento indicado. Dice más adelante en Juan 11 del 17 al 21, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, o sea que sí se patateó al final. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No salió a recibirle con alegría, ay, qué bueno que estás aquí, Jesús. No, salió a reclamarle. Salió a confrontarle. ¿Por qué no veniste cuando yo te llamé? Hubieras orado por Lázaro, él no habría muerto. Estuve aquí esperando a que te manifestaras. Y ya se murió mi hermano. Ya no puede pasar nada más malo de lo que ya pasó. En ese momento, a ella se le olvidaba que Jesús es la resurrección y la vida. Y todo aquel que en él cree, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú lo crees? Y tú sabes en qué terminó la historia. Jesucristo fue al sepulcro, pidió que se moviese la roca y llamó con autoridad, Lázaro, ven fuera. Y entonces Lázaro se levantó, desatadle y dadle de comer. Porque Jesús es la resurrección. Lázaro no murió, sino que todo lo que aconteció fue para que la gloria de Dios se manifieste. Y a veces uno pudiera decir, Señor, es que te tardas mucho en actuar. Llegaste tarde, cuando más te necesitaba. No, Dios nunca llega tarde. Lo que tú y yo debemos de hacer es aguardar con esperanza contra esperanza. Saber aguardar a que Dios se manifieste cuando Él lo quiera hacer, porque Él sabe cuál es el momento adecuado para actuar. Él no va a actuar de alguna manera irresponsable, no, ni va a actuar en tus tiempos ni cuando tú quieras, sino cuando es preciso. Él conoce tu necesidad, conoce cuáles son las circunstancias en las que tú vives, y Él sabe con sabiduría cuándo es el momento en que Él se va a manifestar. Principio número 6. Confía en Dios y en su palabra. Repite conmigo, por favor. Confía en Dios y en su palabra. Por ejemplo, en Lucas 5 del 4 al 6, cuando Jesús le pide a Pedro remar mar adentro para pescar. Pedro había trabajado toda la noche tratando de pescar y no había pescado nada. Era de madrugada, él regresó a la orilla, estaba guardando su red cuando Jesús le dice, boga mar adentro, aléjate tantito de la orilla. Él reaccionó, hizo lo que Jesús le mandó, y Jesús estuvo compartiendo ahí un buen tiempo en la orilla. Cuando terminó de compartir la palabra, todavía le dice, boga mar adentro. Mire, vamos a ver la historia. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¡Gloria a Dios! Imagínate, Pedro era pescador. Si alguien sabía de pesca era Pedro.
Y normalmente los peces se pescan en las madrugadas o en las noches porque salen del fondo, porque no hay luz para poder comer en la superficie. Pero seguramente ya era cerca de mediodía. El sol estaba en el cenit. Los peces están en las profundidades, no van a estar en la orilla. Sin embargo, el Señor le dijo, boga mar adentro. Y Pedro obedeció a las palabras de Jesús. Y después le dice, echa tu red para pescar. ¿Y qué le contesta Pedro? Mira, en mis fuerzas ya lo hice, no obtuve nada, mas en tu palabra, voy a confiar en tu palabra, voy a creer en tu palabra y voy a actuar en consecuencia a esa palabra. Echaré la red. ¿Y cuál fue el resultado? Pedro pudo hacer a un lado la duda, confiar en la palabra, confiar en Dios y obtuvo la promesa, una gran pesca. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando Dios te habla, esa palabra produce fe. Y yo estoy seguro que esta palabra que hemos estado estudiando ha estado empezando a producir fe en ti y en tu corazón. Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta las coyunturas del alma y del espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, de ahí la importancia de llenarnos de ella, porque la palabra va a permitir que los argumentos de duda, nuestros argumentos lógicos, sean echados fuera, puedan ser sustituidos. Principio número 7. Decide no dudar en tu corazón. Es una decisión. Leímos al principio, mas el justo vivirá por la fe. No vivas por la duda. Vive por la fe. Que cada acción de tu vida sea un acto de fe. Todo lo que no proviene de fe, dice la Escritura, es pecado. Decide no dudar en tu corazón. Jesús enseñaba a sus discípulos esto. En Marcos 11, 23 al 24. Acompáñenme, por favor. Marcos 11, 23 al 24. Comenta, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¡Qué formidables palabras! Pero aquí está la cuestión. ¿Las recibes, las crees o las dudas? Si tú recibes la palabra de Dios, estás llenándote de un conocimiento, una convicción, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando dudamos entramos en disputa. ¿Sabías esto? Entramos en disputa con Dios, con nuestro Creador, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y si yo tengo duda en mi corazón, pues estoy actuando y sintiendo y pensando contrario a la naturaleza de Dios. La duda consiste en dar poco crédito o confianza al Señor. Es por eso que cuando nosotros dudamos, el Señor se siente ofendido en su corazón. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El pensamiento del mundo nos enseña ver para creer. Dios nos dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahí en Juan 11:40. Léelo en tu Biblia. Entonces, Dios está esperando que a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, a pesar de la pandemia, de la crisis económica, a pesar de cualquier situación, tú y yo podamos dejar de dudar de la naturaleza de Dios y creamos que Él es poderoso para actuar mucho más allá de lo que nosotros podamos comprender. Dios está esperando que tú recibas palabras como,
no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Señor, cuando yo las recibo, me llenan de fe, me llenan de confianza y tengo esa certeza y esa convicción de que así es mi Señor. Dice la Escritura, porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ahí en Isaías 41. Si usted puede recibir esto, varón, recuerde, al que cree, todo le es posible. No solamente para Dios, sino al que cree, al que desarrolla la fe de Dios en uno. El día de hoy, Dios desea que todos los varones que estamos con un corazón opacado, triste, quebrantado, abatido por alguna aflicción, por alguna pérdida, el Señor ordena por su Espíritu Santo que a los afligidos de Iglesia Centro Cuautitlán se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Dios para gloria suya. Recibe esta palabra para ti. Dios desea hacer una obra grande en nuestra vida. Él desea bendecirnos y saciarnos de todo bien espiritual, de manera que vivamos una vida plena, que la razón, la lógica, mira, hazla a un lado, actúa por fe, vive por fe y para fe, por la fe de Dios en ti. Desecha de tu corazón la duda, el temor. No vivas por la duda, vive por la fe en Dios. ¿Qué te parece si hacemos una oración? ¿Me acompañas? Padre, y te damos gracias porque es tu Espíritu Santo quien el día de hoy ha estado hablando a nuestro corazón. Permite que estas palabras las podamos hacer nuestras, que podamos funcionar a través de ellas. Desde este momento estamos orando para que toda duda de nuestro corazón sea desarraigada, toda duda hacia ti, hacia tu poder, hacia tu palabra, hacia tus manifestaciones, hacia tus promesas. En el nombre de Jesús, Señor, armamos nuestros pensamientos con tu voluntad, con tus bendiciones, con tu palabra, creyendo que tu naturaleza es ciertísimamente buena, que tú tienes para nosotros bendiciones. Vamos a vivir por fe. Queremos vivir por fe. Actuaremos por fe, Señor. Que en el nombre de Jesús toda duda sea desarraigada de nuestro corazón. Todo temor, toda inconstancia, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos porque tú lo estás haciendo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados varones. Nos vemos primeramente en el siguiente tema. Dios te bendice. Conéctate.